tardes, soy Carlos Sánchez y esta tarde vamos a hablar del Ferrari Berlinetta Boxer. Conoció diferentes series y se calcula que en España hay menos de 15 unidades. En 1968 el Ferrari Daytona cumplía su ciclo vital como Ferrari V12 de motor delantero, sería el último, y en el Salón de Turín de 1968 en el stand de Pininfarina se presentó el prototipo P6 que incorporaba un motor en la parte posterior en lugar de la parte delantera como lo llevaban los Ferrari hasta ese momento. Años después, en 1971, ya en el stand de Ferrari, en el mismo Salón de Turín, se presentó el prototipo de lo que sería el 365 GT4 BB, que incluía la denominación Berlinetta Boxer. El motor, que era realmente un falso boxer, era un V12 plano a 180 grados, no era un boxer puro. Tenía 4,4 litros de cilindrada y entregaba hasta 380 caballos, lo cual en 1973 era una auténtica barbaridad. Las prestaciones eran de infarto, por debajo de los 6 segundos en el 0 a 100, lo cual era muy importante en la época, y además alcanzaba los 300 km por hora, 380 caballos en 1973. El motor derivaba de la Fórmula 1 y también de los coches de prototipos como el 312 PB y de los Fórmula 1 como el 312B de Boxer. La configuración del motor trasero hacía que para abrir el cofre del motor fuera un espectáculo como en los Sport prototipos de los coches de los años 60 de Le Mans. Originalmente el motor de 4,4 litros llevaba una batería de carburadores Weber. En 1976 la cilindrada cambió a 5 litros y se redujeron el número de carburadores, la potencia bajó a los 360 caballos, y este coche, concretamente esta unidad, es la última versión que incorporó ya en la inyección electrónica en el verano de 1981, la Calle-Tronic mecánica. Por eso ya no tenemos a la vista los carburadores y la potencia aún se redujo un poquito más a los 340 caballos, pero a cambio ofrecía una fiabilidad un poquito mayor. El motor, como veis, está muy alto y esto se debe a que la caja de cambio va ubicada bajo el bloque motor, lo cual eleva un poquito el motor, eleva un poco el baricentro del coche, lo hacía un poquito delicado en la conducción, pero bueno, todavía era en los años 70, era bastante aceptable. Luego esto mejoró bastante con los años. El equipo de diseño de Pininfarina estaba encabezado por Leonardo Fioravanti, que fue el diseñador, el escultor de esta preciosa carrocería. Dicen que para inspirarse en la forma de la Berlinetta Boxer, Leonardo se inspiró en el icono femenino de moda que era Brigitte Bardot, concretamente en la forma de sus labios, para hacer este magnífico automóvil de trazos, como veis, espectacularmente limpios, lo que se afinó en túnel de viento, aunque luego realmente el coeficiente de penetración aerodinámica no es ninguna maravilla, es 0,40, es bastante alto, pero sí que responde a los cánones estéticos de los 70, en los cuales se creía que el diseño en cuña pues era más aerodinámico. Como veis, no tiene unas entradas de aire tremendísimas, como si equipaban los modelos de Lamborghini con el Countach. Estas tomas de aire NACA se pusieron más tarde en los modelos de inyección, pero en el modelo original no existían y están para refrigerar los frenos. Como lleva el motor posterior y necesitamos alimentar los carburadores originalmente y luego la inyección con aire, se tradujo en este alerón. Muchos creen que es para mejorar el coeficiente aerodinámico o que el coche se pegue más al suelo, pero no.
Este alerón lo que hace es recoger el aire que pasa por encima de la carrocería y lo lleva directamente a las torretas de admisión de los carburadores, en este caso a las tapas de la inyección en este modelo, inyección de 1983. Las llantas son otro clásico en Ferrari, con estos cinco palos. La monotuerca, esto viene de los años 50, de los años 60, es una herencia histórica de la casa de Maranello, que llegó incluso hasta mediados de los 80 con el modelo Testarossa, que igual ya pues a partir del 86 sustituyeron por lo que eran tornillos para anclar la llanta al coche. Esto es una obra de orfebrería que podía estar en un museo como por su diseño propio. Y las llantas que pasaron de Radio Borrani a las Cromodora de aleación. El modelo original del año 73 equipaba tres ópticas, luego en los modelos siguientes 512 se cambiaron a 2 y también equipaba 3 tubos de escape en cada uno de los laterales. Todo esto luego fue reducido, como veis, a 2 y 2. El logotipo, un logotipo muy psicodélico, muy de moda en los años 70, es como un espejo y lo que quiere decir es precisamente eso, que el motor es un motor boxer, que es lo que define el nombre del coche, y que están contrapuestos, digamos que el motor, los cilindros, si los viéramos, están como si estuvieran reflejados en un espejo. Eso es lo que quiere reflejar el logotipo, que es una simetría espejo para recordar que es un boxer. En 1984, en el Salón del Automóvil de París, el 512 berlineta boxer evolucionó, y de qué manera, hacia un nuevo concepto de vehículo, que fue el Ferrari Testarossa. La berlineta boxer tenía algunos problemas. Había problemas sobre todo de temperatura. Aunque el motor iba en la parte posterior, como hemos visto antes, realmente los radiadores iban en la parte frontal. Toda la refrigeración, todos los tubos de agua pasaban por en medio del coche, atravesando la cabina de pasajeros, lo cual hacía que el coche, a pesar de llevar aire acondicionado, fuera bastante caluroso. Además es un habitáculo pequeño, un pelín claustrofóbico, y la verdad que el coche no era muy cómodo. Además, al llevar los radiadores delanteros, el maletero se quedaba súper reducido, prácticamente no se podía llevar apenas ni una maleta. Esto causó problemas porque en Europa se vendió bastante razonablemente el coche, pero entre los problemas de emisiones y que el coche no era muy cómodo para grandes, largos viajes por carretera, en Estados Unidos la berlineta boxer se abrió paso de una manera discreta. Lamborghini, sin embargo, pues sí aprovechó el tirón del nuevo mundo y vio que se podía vender mucho, y de qué manera, en Estados Unidos. Ferrari tuvo que reaccionar, tuvo que ofrecer al consumidor americano algo mucho mejor, algo mucho más amplio, mucho más cómodo, más potente y otra forma de ver el coche deportivo. Y así nació el Testarossa. Este modelo que tenemos aquí, además, es la última versión, la versión evolucionada del Testarossa. Hubo otra posterior llamada 512M, pero considero que es un coche totalmente nuevo y que ya perdió en parte la esencia de lo que era el Testarossa original. No, sin embargo, este es el 512 TR, que prácticamente es un Testarossa en lo que es la forma del diseño. Pininfarina, de una manera muy inteligente, solucionó el problema de tener los radiadores delanteros y todo el calor que iba pasando hacia dentro del coche, con una solución que además estéticamente fue un rasgo característico, un icono en los años 80, como fueron las grandes 5 estrías en las tomas de aire, porque los radiadores, al estilo de Fórmula 1, iban en los laterales del coche. Esto permitió varias cosas interesantes. Primero, al no tener radiadores delante, no pasaba todo el calor dentro del coche. El maletero es muchísimo más amplio, se puede llevar una maleta o dos sin ningún tipo de problema. Además, las tomas de aire conducían con precisión el aire hacia los radiadores, la refrigeración también de los frenos. Con la nueva anchura también se pudo montar neumáticos mucho mayores, lo cual fue interesante por el tema de tracción.
Aparte, algunas consideraciones menores en cuanto a aerodinámica. De 0,40 se bajó hasta 0,33 con el Testarossa. La potencia subió hasta los 390 caballos con el motor Boxer de última generación, pero esta vez con 4 válvulas por cilindro. Y las prestaciones eran alucinantes, prácticamente rozaba la barrera de los 300 km por hora. En 1984 el Testarossa fue una revolución y se vendió en Estados Unidos de forma maravillosa. En el Testarossa la inyección era la mecánica electrónica, la KE Electronic. Ya en los modelos 512 TR es diferente, llevan una centralita Bosch Motronic, es una 2.7 similar a los últimos 348. El modelo salió en 1992, precisamente se presentó en plena resaca de Nochevieja, el 2 de enero de 1992. Incorpora ciertas diferencias con el Testarossa, aunque la estética prácticamente permaneció inalterada, pero sí que a nivel de chasis hubo algunos cambios. En el Testarossa lleva un subchasis que puede bajar el motor, aquí ese subchasis se eliminó, es bastante más rígido. Muchos paneles de aluminio grueso se cambiaron a acero, pero acero de 0,8 milímetros, con lo cual también se redujo el peso. Y sobre todo las prestaciones con un embrague que pasó de bidisco en el Testarossa a un monodisco, las suspensiones pasaron de Bilstein a Koni y una serie de ventajas a nivel de motricidad. Las prestaciones cambiaron mucho para apenas muy poquita potencia, más de 390 a 428 caballos. La aceleración pasó de 5,7 a 4,7, un segundo menos en el 0 a 100. Y la punta, que pasó de 290 a 315, 25 km por hora más. Es una auténtica barbaridad el aumento de prestaciones del Testarossa 512 TR, con apenas un porcentaje simbólico de potencia, lo cual quiere decir que se trabajó mucho en otros aspectos como fueron la aerodinámica y sobre todo la entrega de potencia del motor y la transmisión al asfalto de esa potencia. En gran parte derivado por la aparición del tremendo 348, que si bien con los años pues ha tenido sus detractores y es conocido por todos, lo cierto es que en 1989 dio un golpe de efecto en la casa Ferrari y tuvo que hacer que todo el resto de gama de modelos se pusiera las pilas, porque consiguió unas prestaciones que eran inusitadas para 300 caballos y los demás tuvieron que correr porque superaba el Testarossa con 90 caballos más y prácticamente el doble de precio. Dentro del Ferrari de Berlinetta Boxer te encuentras un poco encajonado. Realmente el habitáculo es súper pequeño, estás totalmente encajado. Los asientos son cómodos y sujetan bien para las curvas rápidas, pero la altura que tienes con respecto al techo parece como si el coche estuviera pensado para ir muy tumbado, como si fueras un piloto de Fórmula 1, muy recto y hacia adelante. La visibilidad en los laterales y la trasera es bastante lamentable. Y luego aquí dentro, pues realmente a poco que seas un poquito alto o quieras ir en una posición un poquito más erguida, enseguida ya estás rozando con el techo, te está chocando. Delante la visión es espectacular, vemos los pasos de ruedas sobre elevados en el morro, hace así como si fuera un Sport prototipo de los años 60. Una información súper completa, unos relojes así de grande para que no te pases de velocidad, un marcador que llega hasta los 320 km por hora. Tenemos toda la información, velocidad, temperatura del motor, temperatura del aceite, revoluciones, gasolina, nivel de carga de la batería, también la temperatura del motor evidentemente, y un relojito. Una cosa súper curiosa que ahora lo mostraremos es el ecualizador Pioneer de bandas que se desplazaban con la mano, que lo llevas aquí para ajustar el equipo de sonido. Equipo Pioneer, equipo original, Pioneer Ferrari, como indica la descripción, y aquí pues una serie de parafernalias para todo el tema de los elevalunas eléctricos, todo lo que es la calefacción, el aire acondicionado, las salidas de aire, en fin, esto es un poco lioso, pero era la época de los 70, era la moda. Luego el volante de 3 radios, sencillo, de cuero, es el volante típico de Ferrari de siempre.
Sin dirección asistida, por supuesto. La dirección asistida son cosas modernas de los 90 en el mundo Ferrari. En parado es prácticamente imposible mover esta dirección. En carretera, la verdad que a partir de cierta velocidad, incluso en ciudad, pues se maneja con un poquito de destreza, la manejas bastante bien. El encendido de llave toda la vida, con un sonido que recuerda a Welcome to Machine del disco de Pink Floyd, de Will You Ever Hear. Y así es como arrancaríamos la Avenida Boxer. La caja de cambios, como siempre, con la rejilla metálica, con la guía de Ferrari, en este caso acodada para que caiga directamente en la mano y sea fácil de cambiar en una conducción deportiva. Y bueno, pues este es el interior de la Avenida Boxer, que como siempre está presidido por el logo BB512 inyección en este caso. En el Testarossa, en cambio, nos encontramos un interior en el cual se nota la evolución. No es muy diferente en el sentido de que contiene lo básico, está mejor rematado, el cuero aparece por todos sitios, el puesto de conducción prácticamente es como el de un deportivo actual. Cae mucho mejor, el desplazamiento de los pedales también es inferior y en general es mucho más cómodo, mucho más racional y sobre todo mucho más espacioso. Aquí ya no tenemos el problema de que nos vayamos a dar con el techo, podemos conducir en una posición incluso un poquito más erguida. La palanca de cambios también cae perfectamente en el sitio para una conducción deportiva y presenta mucho menos codo. En general, la confianza de llevar este coche es mucho mayor que la de llevar el 512, al menos la visibilidad trasera y lateral está muy mejorada con respecto a la versión anterior. Contando con un maletero digno, pues este coche sí que plantea la posibilidad de hacer un viaje para dos personas de una escapada de unos cuantos días sin ningún tipo de problema. Lo único, pues cuidado con la anchura, porque este coche pasa de los 2 metros de anchura y no es precisamente fácil de aparcar en cualquier hueco pequeño. Tiene un tacto de dirección muy duro, en carretera bien, pasa que es impresionante cómo se ve, muy diferente a un 348, un 355. El tacto de embrague es muy complicado, súper ancho, la visibilidad muy reducida hacia atrás y los laterales. Está pensado para ir recto y rápido.